Muy buenas noches, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, y especialmente a los embajadores de Cristo de la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú. En estos 55 aniversario, el Departamento Nacional de Evangelismo y Misiones está celebrando conjuntamente con esta nueva generación y la fuerza de la Iglesia. Y esta noche, pues, tenemos este tiempo tan especial de compartir la palabra del Señor. Y para esto voy a invitarles, por favor, a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 31 para adelante. Dice así el Señor: Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Iglesia del Señor y estimados jóvenes, pues en esta noche vamos a meditar en esta porción de la palabra y vamos a tocar este tema tan importante que es las razones fundamentales por qué la evangelización y hacer misiones es una prioridad. La razón fundamental por qué la evangelización y las misiones es una prioridad. Como ustedes saben, mis amados jóvenes, desde hace mucho tiempo, muchos años, con ustedes estamos celebrando conjuntamente su aniversario y ustedes han tenido a bien en separar un espacio para poder hablar de evangelismo y misiones. Y para nosotros, como el Departamento Nacional de Evangelismo y Misiones, siempre ha sido un privilegio. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que la evangelización y las misiones es una prioridad para la Iglesia y la juventud. Y la juventud debe estar comprometida con esta misión. Y por eso es el que en esta noche vamos a desarrollar este tema, esas razones fundamentales por qué la evangelización y hacer misiones es una prioridad. Primeramente, la primera razón fundamental por qué la evangelización y las misiones es una prioridad para la Iglesia, porque esto viene a ser un mandato de Jesucristo. Es un mandato del Señor. Porque encontramos en la Biblia, específicamente en San Marcos capítulo 16 y versículo 15, y nos dice así el Señor: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí encontramos lo que el Señor enfatiza. Él no dice: si ustedes pueden, vayan. Si ustedes tienen tiempo, hagan la evangelización y las misiones. No. El Señor dice: id. Y eso es un imperativo para nosotros. Y nosotros como iglesia y ustedes como jóvenes deben de considerar ese imperativo y debe haber un compromiso con el Señor para poder cumplir esa misión que encomienda el Señor a la iglesia y también encomienda, en este caso, a la juventud. Por eso Él dice: id. Id, ¿pero a dónde? Por todo el mundo, para llevar ese mensaje. Segunda razón, ¿por qué es importante? ¿Por qué es prioritario la realización de la evangelización a las misiones
para nosotros, porque vemos que hay multitudes que se pierden. Hay multitudes de hombres y mujeres que están necesitados de Jesucristo. Y especialmente ahora, en este tiempo de la pandemia, en el que Dios nos está permitiendo enfrentar. La humanidad está necesitada, está hambrienta y sedienta de un mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación, ese mensaje de consuelo, está en los labios de Jesucristo, pero también el Señor ha dejado su palabra para que cada uno de nosotros podamos compartir ese mensaje de esperanza y de salvación en Jesucristo. Y esas multitudes están perdidas igual que en el tiempo que Jesús vivió aquí en la tierra. El Señor Jesús estaba predicando tanto en las sinagogas como también estaba predicando por los campos y las aldeas. Pero también Él, viendo esas multitudes que estaban caminando, Él registra ahora en el Evangelio de San Mateo capítulo 9 del versículo 36 y 38 esta situación, y dice así: y al ver las multitudes, mientras Él estaba predicando en el campo, predicando en las ciudades, predicando en las aldeas, dice, y al ver las multitudes tuvo compasión. Tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Hoy también nosotros estamos viendo que las multitudes están corriendo de aquí para allá. Hay desesperanza y desesperación. Algunos están buscando una cama UCI, otros están buscando el oxígeno que es gratuito de parte del Señor, pero ahora en el Perú y en todo el mundo tiene el costo más alto. Y hay esa desesperación en la humanidad, y esas multitudes pues necesitan de Jesucristo. Tercera razón por qué la evangelización y las misiones es una prioridad: porque el Señor Jesucristo no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que los hombres y las mujeres se pierdan en sus delitos, en sus pecados. Dios quiere que todos ellos vengan a los pies de Jesucristo, reconociendo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y de esa manera ellos puedan encontrar la reconciliación con Dios, la salvación y la vida eterna. Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso el apóstol Pedro tuvo que registrar en el segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 9, lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda. Hay multitudes que están caminando como ovejas sin pastor, pero el Señor no quiere que ninguno de ellos perezca, sino que por el contrario, el Señor desea que todos ellos vengan al arrepentimiento. Cuarta razón, ¿por qué es para el Señor es una prioridad la evangelización y las misiones? Porque es importante entender que esas almas que se pierden, si no escuchan el mensaje de salvación, Dios nos pedirá cuentas a nosotros. Dios va a pedir cuentas a la iglesia. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, jóvenes. Dios les va a pedir cuentas a ustedes, jóvenes, de la juventud que se está perdiendo. Y encontramos registrado en el libro de Ezequiel justamente este mandato, cuando el Señor tiene que decirle a Ezequiel de esta manera. Él dice: hijo de hombre, estamos hablando de Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Significa esto: yo te he puesto por anunciador, por atalaya, alguien que esté mirando, alguien que esté atento a los fenómenos y a las cosas que están aconteciendo, y mirando esa situación, mirando el peligro. Este atalaya debe hacer algo.
Dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y las amonestarás de mi parte. Entonces el atalaya lo que tiene que hacer es, viendo ese peligro, amonestar a la humanidad. Y nosotros tenemos que amonestar a la humanidad del peligro que viene de la condenación eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, llevar el mensaje a ellos, amonestándoles para que vuelvan de sus malos caminos. Y dice el Señor, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no la amonestares, ni la hablares para que el impío se aperciba de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios va a demandar la sangre de la gente que se pierda de nosotros, si nosotros no llevamos el mensaje de salvación, no le llevamos el mensaje de esperanza en estos momentos difíciles a las generaciones que Dios ha puesto al alcance nuestro. Continúa diciendo, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahí está nuestra responsabilidad. Dios pues demandará de nosotros y tomará cuentas, porque nosotros tenemos una responsabilidad de llevar el mensaje de la salvación. Quinta razón, porque es importante, porque es prioritario la evangelización y las misiones para nosotros, para la iglesia y para la juventud, es porque la evangelización es un privilegio para nosotros, porque Dios nos hace a cada uno de nosotros embajadores, sus embajadores. Y por eso el apóstol Pablo en el libro de 2 Corintios 5, 17 para adelante va a decir lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero ahí, a partir de ese momento de que Dios hace de nosotros esas nuevas criaturas, también nos da ese privilegio de ser embajadores del Señor Jesucristo, representantes de Cristo aquí en la tierra. Por eso está registrado ahí, Dios nos ha dado la responsabilidad de ser embajadores de Cristo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces somos esos embajadores de reconciliación. ¿Por qué decimos embajadores de reconciliación? Porque la humanidad entera está en enemistad con Dios por el pecado. Está en enemistad con Dios porque lamentablemente el pecado del hombre es ofensa a los principios y a los mandamientos del Señor. Y como todos nosotros hemos quebrantado esos principios y esos mandamientos, estamos en conflicto con Dios, estamos enemistados con Dios, y la humanidad está enemistada con Dios. Pero nosotros, después de habernos reconciliado con Dios, después de ser esta nueva criatura, ahora que somos hijos de Dios, nosotros tenemos este privilegio de ser sus embajadores, porque somos embajadores de reconciliación. Y en el nombre de Cristo llamamos a la humanidad a que se amiste con Dios. Sexta razón, porque es prioritario la evangelización y las misiones para la iglesia, porque somos capacitados por el Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo. Somos capacitados por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo esta misión encomendada por el Señor, para poder hacer de una manera eficaz la evangelización y las misiones. Dios no nos ha mandado a nosotros solos de ninguna manera. Por el contrario, desde el momento en que tú y yo hemos recibido al Señor Jesucristo, ha venido el Espíritu Santo a morar en nosotros, y el Espíritu Santo que mora en nosotros, recibiendo ese poder de parte del Señor, el Señor, el Espíritu Santo, nos capacita para cumplir esa misión. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, va a decir el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios está esperando pues que nosotros, esos testigos del Señor, caminemos y levantemos hacia
Caminemos llevando el mensaje del Señor. Llevemos el mensaje del Señor. Y en el nombre del Señor Jesucristo, pues ahora nosotros seremos esos embajadores que llevemos el mensaje del Señor en nuestra Jerusalén. Para nosotros los peruanos, nuestra Jerusalén es Perú. Nuestra Judea sería Sudamérica, nuestra Samaria sería todo América, y hasta lo último de la tierra será Europa, Asia, África, Oceanía y todas las naciones del mundo. Entonces el Espíritu Santo es quien nos capacita para poder cumplir esa misión. Por eso es importante, lo último, la evangelización viene a ser prioridad para la iglesia. ¿Por qué? Porque primeramente la cosecha está delante de nosotros. La séptima razón por qué es importante la evangelización es porque tenemos una cosecha por delante. El Señor Jesucristo, cuando estaba allí con la mujer samaritana hablando de cosas de la adoración a Dios, tocó inmediatamente la importancia de la evangelización y la prioridad de ella, y lo puso en esos niveles tan importantes de ¿qué? De que la evangelización para el Señor Jesucristo era aún más prioritario que comer. Sus discípulos estaban pensando en la comida y estaban diciendo: come, Rabí, come. Pero el Señor Jesucristo le dice: yo tengo una comida, yo tengo una prioridad mucho mayor que la comida. Tengo esta prioridad de llevar el mensaje del Señor y que acabe esa obra. Y por eso la cosecha de almas está lista para nosotros. Y como hay esas multitudes que se están perdiendo, esa cosecha está disponible. Por eso el Señor Jesucristo, en este mismo Evangelio de San Juan, capítulo 35 y 36, dice: ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos, listos para la siega. Y hay una recompensa para poder recibir si nosotros cumplimos la misión encomendada por el Señor. Y si nosotros consideramos estos puntos importantes, las razones por qué es prioritario realizar la evangelización, las misiones, pues nosotros responderemos al llamado del Señor y estaremos cumpliendo la comisión. Dios llamó a Isaías y le dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías respondió y dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué dirás tú al llamado del Señor hoy? En estos 55 aniversarios de los embajadores de Cristo, ¿qué le dirás tú a Jesucristo? Jesucristo te está diciendo: yo quiero enviarte como mi embajador, quiero enviarte como mi misionero. Todo eso está en la respuesta tuya, en cumplir esa misión. Por eso en esta noche, si tú puedes decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí, pues levanta tu manito ahí donde estás y ora conmigo, por favor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta noche. He oído tu palabra, Señor, y ahora he entendido la prioridad que hay en mí y para mí hacer la evangelización de las misiones. Pues aquí estoy. Te ruego que me uses para poder ser tu instrumento de bendición para las multitudes que se pierden. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.